Dios me les bendiga, hermano. Busquemos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 1. Gloria al Señor. Vamos a ver esta mañana qué nos habla el Señor a nuestras vidas. Hay que estar con el corazón atento, ¿verdad?, a recibir su palabra en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y si no trajo Biblia, acérquese al que tiene Biblia, pero usted lea esta mañana la palabra. Y dice la Escritura: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a sentarnos, ¿verdad?, para escuchar esta mañana y que el Señor nos hable a cada uno. Vamos, el tema dice: empieza bien, termina bien. No es como uno empieza, hermanos, la carrera lo que importa. Lo que cuenta es que hay que seguir fiel hasta el final. Entonces, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos en este camino. Y vamos a analizar esto en este momento. Nosotros al rey, ¿verdad? El rey Uzías, dice que comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Entonces, él comenzó en el 790 hasta el 739 antes de Cristo. Entonces, el reinado de este hombre, Uzías, está dividido en dos partes: los años que él buscó al Señor y los años que él fue infiel al Señor. Entonces miramos en la palabra nosotros, ¿verdad? Nos hace mucho hincapié en la Biblia en que buscar a Dios da por resultado bendición, hermano, y ayuda, mientras que dejar de buscar a Dios da por resultado decadencia espiritual y juicio. Entonces vale la pena que nos esforcemos nosotros, ¿verdad?, en estar en buena comunión con el Señor, en buscar de Dios y no darle la espalda al Señor, porque eso es bien grave al final del tiempo. Entonces el gobierno de este hombre siguió el patrón de su padre Amasías y de su abuelo Joás. Comenzaron bien, ¿verdad?, muy bien, pero al final terminaron desviándose de la palabra de Dios, que fue uno de los reinos más largos. Dice que reinó 52 años en Jerusalén, bajo la influencia de este buen, ¿verdad?, profeta que era Zacarías. Dice que fue un celo, ¿verdad? Fue bien celoso en buscar de Dios. De hecho, el versículo 5 es el versículo más importante, ¿verdad?, o el centro, la clave de este capítulo. Y dice, Segunda Crónicas 26, 5, dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entonces, este es el versículo clave en ese capítulo. Dice que él persistió en buscar a Dios. Entonces vamos a ver qué significa buscar a Dios, porque de repente pensamos que venir de vez en cuando, una vez al mes, cuando tengo oportunidad, como tengo tiempo, y eso no es así, hermano. Dice que este hombre persistió en buscar a Dios. Ponga mucha atención en esto, porque buscar a Dios significa desear fervientemente su presencia. Tenemos que sentir esa necesidad nosotros, ¿verdad?, de estar en su presencia, dedicarse firmemente a hacer su voluntad, abandonar toda conducta que ofende a Dios, depender de Él, obedecerle. Esto va a traer excelentes resultados a nuestra vida, porque de repente decimos: voy a buscar de Dios, pero seguimos allí, ¿verdad?, bien pasivos, bien apagados, bien indiferentes a las cosas del Señor. Y de repente cuando nos conviene o cuando tenemos necesidad, entonces ahora sí busco de Dios. No, dice que este hombre persistió en buscar a Dios. Él fue insistente en esa búsqueda, ¿verdad? Fue celoso, dice, en buscar del Señor. ¿Y cuáles son los resultados? Dice que primeramente el resultado es la paz de Dios en nuestras vidas. Hay algo, hermano, que es la bendición más grande que Dios nos puede dar, es que tengamos paz en nuestro corazón. Qué cosa más horrible estarnos preocupando por todo, estar ansiosos, estar temerosos, estar preocupándonos cuando nosotros tenemos promesas poderosas de parte del Señor. Pero la falta de una búsqueda sincera, la falta de una entrega verdadera nos hace a nosotros
nosotros no recibir las bendiciones del Señor. Y siempre estamos preocupados por el día de mañana y qué voy a hacer con el pago, la comida, que el niño, que el zapato, que esto. Estamos afanados y preocupados por todo, cuando la palabra nos manda que la preocupación más grande, lo más importante en nuestras vidas es que nos mantengamos buscando del Señor. Entonces, buscar del Señor, ¿qué significa? ¿Qué dice? Desear fervientemente su presencia. No voy a venir a la iglesia yo veo todo apachurrado, decaído, sin ánimo. Vengo a la iglesia con necesidad. Vengo a la iglesia con sed del Señor. Vengo a la iglesia fervorosamente, ¿verdad? Dice dedicarse firmemente a hacer la voluntad de Dios y abandonar toda conducta que ofende a Dios. Nosotros sabemos perfectamente bien qué cosas estamos haciendo o hablando que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces buscar de Dios es precisamente eso, ¿verdad? Dejar de hacer nosotros esas cosas que sabemos que ofenden a Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de nuestra vida? Mientras nosotros nos mantengamos buscando a Dios, dice que vamos a recibir sus bendiciones, vamos a nosotros a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, no nos va a hacer falta nada, porque dice la palabra que el Señor nos se encargará de que nada nos haga falta. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 15, en el verso 2, vea lo que dice 1 de Crónicas 15, 2 de Crónicas 15, 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces de repente muchas veces nosotros nos confiamos y decimos: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Recuerde que Dios es fiel ¿con quiénes? Con los que les son fieles. Pero de repente nosotros somos infieles. Primero el trabajo, primero mi familia, primero mi amigo, primero mi yo. Y si me da tiempo y se caso, a lo mejor por último Dios. Estamos muy mal, hermano. Debe de ser primeramente Dios. Y cuando yo busco de Dios, yo me esfuerzo en dar la primera parte a Dios. ¿Usted se acuerda que es lo que hacía María? Cuando Jesús llegaba a la casa de Marta y de María, ¿usted se acuerda, verdad? ¿Qué hacía María? Corría a los pies del maestro, porque no era todos los días. Entonces nosotros no nos congregamos todos los días, porque yo sigo insistiendo, la última iglesia va a terminar congregándose solamente el día domingo. Entonces, ¿qué hacía María? Como sabía que no era todos los días que el maestro la visitaba, ella corría a los pies del maestro a escuchar sus instrucciones. Entonces, hermanos, nosotros somos infieles. ¿Por qué? Porque nosotros no le somos fieles a Dios. Y esa es parte de mi búsqueda, parte de buscar a Dios, que yo me voy a esforzar en dar el primer lugar siempre a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Aquí está claro cuando aquí le dice a este hombre, ¿verdad?, que si ellos buscan al Señor, el Señor dice va a estar con ellos. Pero si ellos lo dejan, ¿qué va a pasar? Dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. A veces pensamos que Dios necesita de mí. Yo lo voy a decir claramente y lo seguiré repitiendo siempre. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Pero nosotros, si somos entendidos, sabemos de que yo sí necesito de Dios. Y como necesito de Dios, me esfuerzo y busco la mejor parte, que es estar siempre en su presencia. A mí no me debe de quitar este momento ni el hijo, ni la esposa, ni el esposo, ni el amigo, ni la visita, ni la familia, ni la enfermedad, hermano, a menos que sea de gravedad. Pero de repente nomás me duele la uña, ya no fui a la iglesia porque me duele la uña. Yo vengo con toda esa uña a decirle: Señor, me duele esta uña, pero aquí estoy porque quiero alabarte, Señor, quiero sentir tu presencia, necesito de ti. Cualquier malestar es motivo para que ya no voy a la iglesia porque estoy enferma. Y eso Dios lo observa, que no hay ningún esfuerzo. Yo le decía a alguien un día que estaba enferma, pero sí, hermana, ha lavado, ha limpiado, ha salido a dejar al niño, a esto, pero para Dios estamos enfermos. Es que se nos olvida que el Señor lo observa todo, que el Señor sabe perfectamente bien cuando nosotros venimos a su presencia y venimos con ese deseo, con esa necesidad, con ese gozo, hermano. Y cantamos y alabamos al Señor, porque esa es la ofrenda que el Señor recibe. Cuando venimos a su presencia con ese fervor, cuando venimos a su presencia con ese agradecimiento y disponemos el corazón, le alabamos y le bendecimos. Dios lo sabe. O cuando venimos por compromiso, para que los hermanos no digan. Su problema no es conmigo ni con nosotros, hermanos. Su problema y mi problema es con Dios. Y a Él yo no le puedo mentir, yo no le puedo fingir, yo no le puedo aparentar. A mí me conviene ser legal con el Señor, porque a Él no se le puede hacer furulla, hermano. Entonces, mientras él se mantuvo buscando de Dios, fue prosperado.
Veamos cuántos beneficios recibió mientras él fue fiel y firme. Usted sabe que si somos fieles al Señor, recibimos muchísimas bendiciones del Señor. Y luego la gente dice, ¿y por qué se está tan bendecido? ¿Será que está vendiendo droga? No, no vendemos droga. El Señor es bueno, el Señor es fiel con los que le son fieles. El Señor bendice a los que le buscan, hermano. Esa es la situación, que de repente somos cristianos bien bendecidos y viene esta lengua que es dañina, entonces comenzamos a murmurar, a calumniar, a inventar cosas. No nos damos cuenta que es el Señor que bendice a los que le son fieles. Pero el infiel no va a pasar debajo de la piedra. Y siempre con la queja, siempre con el lamento, siempre con aquello, porque no le somos fieles al Señor. Veamos cuántas bendiciones este hombre recibió mientras se mantuvo fiel. Estamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Gloria al Señor. Y dice la palabra, pongamos mucha atención, dice en el verso 7, fue ayudado por Dios en sus conquistas. Veamos el verso 7, dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Oiga bien, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién le ayudó? No fue su sabiduría, no fue su habilidad. ¿Quién lo ayudó? Dios. ¿Y por qué lo ayudó Dios? Porque él era fiel con Dios. ¿Qué decía el verso 5? Porque él persistió en buscar a Dios todos los días. Nosotros solo de vez en cuando, cada 8, acá por allá, y no es así, hermano. Así no vamos a ver la mano de Dios. Haremos proyectos, haremos todas las cosas, programas, pero no se van a ejecutar porque nosotros no estamos dependiendo de Dios, no somos fieles a Dios, le damos toda la fuerza al hombre, al faraón y a Dios. Ya estoy cansado, estoy rendido, vengo rendido de no hacer nada, y ya no vamos a la iglesia. ¿Y quién es el que pierde, hermano? ¿Será que Dios pierde algo? Nada. ¿Quiénes son los que pierden? Pues nosotros, por ser infieles y por no esforzarnos, hermano. Entonces, vemos aquí claramente, dice que el verso 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jobnía y el muro de Asdod y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le dio la victoria en las conquistas. No fue su fama, ni su poder, ni su astucia, fue Dios. Dice que hizo numerosas edificaciones. Vamos al verso 9. ¿Qué dice el verso 9 de 2 Crónicas 26? Dice, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas, y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces vemos aquí, dice que hizo muchísimas edificaciones, grandes proyectos, dice en el verso 10, grandes proyectos agrícolas. Vea cuántas cosas tuvo también. Veamos el verso 11. ¿Qué más hizo este hombre? Dice en el verso 11, y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Vaya poniendo mucha atención en todo eso. Y dice el 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Mire cuántas cosas este hombre, cuántos beneficios, cuántas bendiciones tuvo este hombre. Era, dice, un ejército numeroso con jefes preparados. El ejército de Usías estaba bien entrenado para la batalla y bien equipado también. Entonces dice aquí en el otro verso, en el verso 15, vamos a ver qué más hizo este hombre. Dice el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién hizo poderoso a este rey, hermanos? Dios.
¿Quién le dio la sabiduría para que él hiciera estas maquinarias, hiciera estas otras máquinas de guerra, para que él fuera tan hábil en la agricultura? Dice que mire cuánto beneficio tuvo este hombre, recibió mientras fue fiel. Pongan mucha atención. Este hombre fue prosperado, recibió grandes bendiciones, tuvo grandes beneficios. ¿Cuándo? Mientras se mantuvo fiel. No eso de inconstante, no eso de intermitente, no esto que cada 8, no esto que de vez en cuando, es que fue fiel. Y mientras él fue fiel, hubo, dice, numerosas edificaciones, Dios le ayudó en su conquista, numerosos proyectos agrícolas, un ejército numeroso, y estaba bien equipado porque dice que él le hizo a este ejército lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Entonces estaba un ejército bien equipado, hermano. Entonces este hombre, el ejército de Usías, estaba bien entrenado para la batalla y bien equipado. Tenía, dice, poderosas máquinas militares también, ¿verdad? Cuántas cosas miramos nosotros, qué bendición. Estas máquinas eran símbolo, ¿verdad?, de las catapultas usadas más tarde por los romanos y eran capaces de lanzar piedras o flechas a grandes distancias. Por estos inventos su fama dice que llegó muy lejos. Este hombre comenzó bien, tenía fama, ponga atención, comenzó muy bien este hombre cuando comenzó su reinado siendo un jovencito. Entonces dice que tenía fama, tenía poder, tenía sabiduría, tenía prosperidad, pero hay un pero en todo este asunto. ¿Y sabe cuál es el pero en este asunto? Que muchas veces nosotros comenzamos bien. ¿Cuántos se recuerdan cuando comenzaron en el camino del Señor? Aquellos que un día aceptaron a Cristo, luego se bautizaron, ¿cómo se sintieron en ese momento? ¿O cómo nos sentimos en ese momento? De repente queremos estar todos los días en la iglesia, queremos participar de esto, y platicamos y hablamos y gozamos. Pero ¿cómo vamos luego después que pasa el tiempo? Ya no leemos, ya no oramos, ya no ayunamos, vamos a la iglesia una vez por allá cuando se me ocurrió, cuando me dio gana, ya no hay fidelidad, no hay perseverancia, y de repente las cosas vienen a ponérsenos mal, y luego culpamos a Dios, le reclamamos a Dios, pero no nos damos cuenta que somos nosotros, nuestra infidelidad, nuestra falta de entendimiento, la que nos hace perder bendiciones, y de repente sufrimos más de la cuenta por ser infieles a Dios. ¿Por qué tú no es con el hombre, hermano? Tú es con Dios. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Él no supo mantener su prosperidad en el lugar correcto. Vamos a ver la caída de este hombre en el verso 16. Segunda de Crónicas, estamos leyendo 26, pero en el verso 16 dice la palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde hacer esto, ¿ves? Entonces, seguimos viendo aquí nosotros, ¿verdad?, la caída del rey. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces miren lo que pasa, lo terrible que viene sucediendo aquí. Este hombre era ya fuerte, ya poderoso, ya con fama, ya con gloria y con todo el asunto, se enalteció hasta corromper su fortaleza humana. Su fortaleza humana lo dio el orgullo y a la vanidad. Estas fallas lo forzaron a experimentar el castigo divino porque no le fue nada bien. ¿Saben una cosa que Dios aborrece en nosotros? La soberbia, el orgullo. Dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. Dios no quiere nada con los soberbios, ni con los orgullosos, ni con los que se enaltecen. Vamos a ver, miren cuántas cosas hizo ese hombre, pero no se libró del castigo. Esto vamos a ver cómo lo describe el libro de Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 18. Alabado sea el Señor. Ezequiel capítulo 18 en el verso 24. Dice la palabra: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello moriréis. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos los torcidos. Entonces aquí, hermano, esto es bien delicado,
Por eso es que dice la palabra, no es como comenzamos, decía el tema, sino cómo terminamos la carrera. Porque usted sabe que si en estos momentos que el Señor viene, pudimos estar 40 años trabajando firmemente, esforzándonos y haciendo todo la voluntad del Señor, pero si nos desviamos del camino y el Señor viene y nos encuentra fuera de la base, dice la palabra que Él no va a tomar en cuenta todo lo que hicimos antes, sino en el momento que Él viene, cómo nos encuentra. Por eso la palabra claramente dice que solamente los que perseveran hasta el fin, esos son los salvos. Entonces es nuestra obligación permanecer firmes y fieles todos los días, esforzarnos por agradar a Dios y mantenernos buscando del Señor, porque no importa que comencé con todo el fervor, comencé con todo el gozo, con toda la gratitud, con toda la alegría, pero me fui menguando porque yo me descuidé. Entonces Dios no va a tomar en cuenta. Por eso que el Señor no quiere nada con la gente fría, con la gente tibia. El Señor no quiere nada, Él nos quiere como fervoroso. Así como comenzó este rey fervoroso, buscando del Señor constantemente. ¿Y qué recibió mientras él buscaba del Señor? ¿Qué recibió este hombre? Fama, poder, gloria, riqueza, muchas cosas, sabiduría, muchas cosas recibió él cuando él se agarró del Señor, ¿verdad? Y él obedeció al Señor. Entonces él quiso hacer algo que no le correspondía hacer. El Señor es muy delicado en sus cosas y muy correcto en sus cosas. Su soberbia llegó al punto de que quiso hacer el trabajo del sacerdote. ¿Y qué sucedió? Dice en Números capítulo 13, en el verso 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces este hombre quiso hacer un trabajo que a él no le correspondía. Quiso hacer un trabajo que no era el trabajo de él. Entonces la instrucción era clara. Solamente los sacerdotes podían hacerlo si le subieron a él los humos a la cabeza, ¿verdad? Y no importa el grado de poder o de autoridad, Dios espera que se le honre, que se le adore y que se le obedezca. Así que, hermano, de repente hay un montón de gente que están bien perdidas en los caminos del Señor. Y por añadirles, no hay sombra de que sean verdaderamente lo que dice la palabra. Vemos que es el verso 17 ahora, de 2 de Crónicas 26. Dice el verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces imagínense ustedes que tuvieron que sacarlo, fue reprendido por los sacerdotes y él respondió con ira. ¿Cuántas veces de repente nosotros, cuando la palabra nos está hablando, nos está exhortando, nos enojamos con la palabra? Nos enojamos con el predicador porque ya nos cae mal, salimos hablando pestes del predicador y salimos hablando mal de la palabra y salimos nosotros muy mal delante de la presencia del Señor. Entonces, él respondió con ira. El fruto del pecado, en este caso, rebelión, desobediencia, orgullo e ira, es reprendido inmediatamente por Dios. Vamos a ver qué dice el verso 20. Del mismo libro de 2 Crónicas 26, pero en el verso 20. Dice la palabra en el verso 20. El 19 dice: y entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes que estaban ahí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Alabado sea el Señor. Nuestras soberbias tienen un castigo. Es el 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miren qué tremendo la soberbia, hermano. Miren qué tremendo la arrogancia, qué tremenda la mala crianza, qué tremendas son estas cosas, porque traen juicio automáticamente. De repente uno dice: nos damos por hoy en el tiempo de la gracia. Por eso es que muchos llamados cristianos abusamos de la gracia del Señor, porque conocemos la palabra y seguimos siempre con aquella soberbia, que se hagan las cosas como yo digo, a la hora que digo. Yo estoy enojada, como cipote malcriado. Eso es peligroso, muy peligroso. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice que viene él, se metió al templo a querer hacer un trabajo que no le correspondía a él, sino solamente a los sacerdotes. Y comenzó a quemar incienso. Llegaron los sacerdotes y lo sacaron y dijeron: sálgase. ¿Cómo respondió él a la exhortación? Dice que respondió con ira. Respondió él, ¿verdad?, con soberbia.
¿Y qué pasó? Con rebelión, con desobediencia, con orgullo. ¿Y qué pasó? Dice que automáticamente él cayó con lepra. Y sus últimos días dice que vivió leproso. En el libro de Levíticos, en el capítulo 13, se nos dan las instrucciones de cómo tratar los casos de lepra. Las personas eran declaradas inmundas, eran separadas de su familia, eran aisladas. Es muy doloroso, ¿verdad? Es una enfermedad muy dolorosa. La piel se pudre, se pierde la sensibilidad debido al daño en los nervios debajo de la piel y produce un olor fétido. Miren qué terrible este hombre, hermanos, teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo gloria, teniendo poder. De repente Dios tiene que quebrantar su orgullo y tiene que quebrantar su soberbia. Entonces no por gusto dice que Dios no quiere nada con los soberbios. Dios no quiere nada con los arrogantes. A veces decimos que esto, no, pero es que es orgullo, es soberbia que queremos disfrazar con otras cosas. Entonces esas cosas a Dios no le agradan. Entonces este hombre terminó leproso. Acuérdense que la enfermedad de lepra es una enfermedad horrible. No podía convivir con su familia, tenía que ser separado de la familia, tenía que ser aislado de su familia, estar largo afuera, porque esa era una enfermedad, ¿verdad?, que es contagiosa. Y dice que eso es horrible porque dice que la persona hiede a podrido la piel, se va pudriendo la piel. Entonces lo tuvieron que aislar. Dice en 2 de Juan, el capítulo, versículo 8, dice la palabra: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto, hermanos, debe de ser una gran lección para nosotros. Estamos en la iglesia, tenemos años, escuchamos mensaje tras mensaje tras mensaje, pero seguimos llenos de soberbia en nuestro corazón, llenos de mala crianza, llenos de grosería en nuestro corazón. Y ofendemos y maltratamos y decimos y como que no ha pasado nada. Eso es bien peligroso, hermano, que actuemos como cristianos de esa manera. Porque es la soberbia en nosotros, es la arrogancia, el orgullo en nosotros que queremos siempre hacer daño. Eso debe ser una gran lección para nosotros. ¿Cómo comenzó este rey? Comenzó muy bien. Y repito, lo más importante no es el comienzo, sino el final. Terminó ¿cómo? Lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de lepra. Leproso, apartado, solo, aislado. Bien escribió Salomón y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Dios aborrece el orgullo y este fruto amargo en nosotros impide que florezca la humildad y la mansedumbre. Dios quiere que seamos mansos, Dios quiere que seamos humildes, pero de repente, hermanos, lo que brota es soberbia en nosotros. Y orgullo y arrogancia y mala crianza, esas cosas no nos convienen. Veamos lo que sucedió con este rey, un hombre que Dios lo ayudó, un hombre que Dios lo bendijo grandemente, un hombre que Dios lo prosperó. Entonces igual puede pasar con cualquiera de nosotros. Por eso siempre digo, mejor me mantengo de rodillas, humillar ante el Señor, porque si gozo de sus bendiciones, gozo de su presencia, gozo de su provisión, yo sé que si uno se descuida, se pierde todo, hermano. Y lo que usted ve reverdecido viene a ser sequedad. Entonces, si yo ya sé que esto se tiene que sostener siendo humilde y siendo manso, pues tendré que vivir sujetando mi carne a los pies de Cristo para seguir gozando hasta el final de la provisión y las bendiciones del Señor. Eso es lo que nosotros no hemos entendido todavía. Entonces, esta mañana tenemos que reflexionar muy sinceramente delante del Señor. ¿Cuántas veces se ha apoderado de nosotros el espíritu del rey Usías? Mas cuando somos exhortados, ¿verdad? Cuando la palabra nos habla, nos confronta, nos ponemos rebeldes, malcriados y hablamos más, hermanos, que los chamucos. Y vamos hablando, y seguimos hablando, y vamos acá, seguimos hablando. Y Dios observando, y Dios apuntando, y Dios guardándonos todas las soberbias y las malacrianzas que hacemos. Entonces la pregunta esta mañana es que examinemos nuestro corazón y revisemos si a estas alturas del tiempo estamos caminando como cuando iniciamos en este camino. ¿Nos sentimos igual, hermanos, esa misma pasión por el Señor, ese deseo por el Señor, ese gozo por estar en su presencia? Hoy Dios quiere tratar con nuestras vidas, con cada uno de nosotros, nos está dando la oportunidad de reconocer, arrepentirnos y cambiar. Dos características que Dios no quiere en nosotros es orgullo y soberbia, hermanos. Dios eso lo aborrece. Podemos estar en el altar, pero Dios aborrece el orgullo y aborrece la soberbia. Pero sí quiere humildad de nosotros y quiere mansedumbre. Cuando nos estamos esforzando por obedecer a Dios, Él se agrada de nosotros, nos usa, nos bendice, nos abre puertas, nos ayuda
cuando nosotros somos fieles, hermanos. Nosotros somos los que perdemos, Dios no pierde nada. Yo siempre digo esto: en los cielos hay bodegas repletas de bendiciones, pero no hay personas que estén buscando esas bendiciones de rodillas, esforzándose por serle fieles al Señor, y de repente la gente se revienta y ni siquiera puede gozarse de un buen filete, de un buen camarón, de una buena langosta, porque hasta eso se limitan. Entonces dice el Señor que es aquí donde nosotros vamos a gozar sus bendiciones, es aquí donde vamos a comer lo mejor que produce la tierra, es aquí, porque allá no hay langosta, ni camarones, ni un buen filete, hermano. Entonces, pero muchas veces la desobediencia, la falta de esforzarnos, estar poniendo excusas y pretextos siempre, nos están haciendo perder muchísimas bendiciones, hermano. Y vemos claramente cómo este hombre fue bien bendecido, bien prosperado, bien usado, y fama dice, muy lejos llegó su fama, ¿verdad? Entonces, esta mañana, en vez de tratar con nuestras vidas, debemos de reflexionar, debemos de revisar nosotros cuánto, porque todos tenemos de repente un grado de soberbia, ellos que tienen demasiado. Pero hay que trabajar en buscar la humildad y en buscar la mansedumbre, hermano. Que por todo nos enojamos, por todo reclamamos, siempre somos, ¿verdad?, como bien malcriados, y eso, Señor, no le agrada para nada. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros que no nos deja avanzar, no nos deja hacer la voluntad de Dios, no nos deja servirle, no nos deja gozarnos en su presencia? Porque ¿sabe qué? Este camino es para gozarse, hermano. Y todo lo que uno hace, uno se goza en la presencia del Señor. Y qué bonito era cuando sentimos que el Señor nos usa, que el Señor nos manda para acá, para allá, y nos da la fortaleza, nos da la salud, nos da el gozo, y nos da la provisión también para que hagamos su voluntad, porque Él sabe que estamos dispuestos a hacerlo. Y qué hermoso al final, después de todas las cosas, decir: bendito sea el Señor, que entre tanta maldad para algo le hemos servido al Señor. Pero qué triste es tener años en una iglesia y no servirle para nada al Señor, porque estamos llenos de soberbia, llenos de mala crianza, llenos de hipocresía, llenos de falsedad, y esos vasos no le sirven para nada al Señor. Entonces, esta mañana yo le invito, ¿verdad?, que se ponga sobre sus pies y vamos a examinar nuestro corazón delante